Queridos alumnos de quinto grado, tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión vamos a hacer la clase de la preposición. Pero antes te voy a presentar a Gramatito. Fuerte las palmas para Gramatito. Fuerte las palmas, que se escuchen las palmas. Te cuento, Gramatito en la mañana se ha molestado conmigo. A más o menos a las 8 de la mañana se molestó conmigo y me ha dicho, mejor dicho, me ha planteado un reto. ¿Y cuál es el reto que me ha dicho Gramatito? Que tengo que unir estos dos tubos, el rojo y el celeste. Tengo que unir. Entonces quiero que me ayudes. ¿Cómo vamos a unir estos dos tubos? ¿Con qué? ¿Con goma? ¿Con la cinta scotch? ¿Con qué vamos a unir? ¿Con hilo lo vamos a amarrar? No creo. ¿Con limpiatipo? ¿Con qué? Dime, ayúdame. ¿Con qué? Vamos a unir con esta pequeña cosita. ¿Cómo se llama? La T de unión que usan los gasfiteros. Los gasfiteros usan esta T de unión, ¿sí? Para instalar los tubos para la luz o bien para el agua. Entonces vamos a unir. Ahí. Listo. Hemos unido. ¿Qué tal, Gramatito? ¿Ahora sí me disculpas? Muy bien, te felicito, Gramatito. Dice que sí me disculpa porque hemos unido. Ya cumplí el reto. Gracias a ti que hemos cumplido el reto. Entonces, ¿qué es la preposición? La preposición es un nexo. La preposición viene a ser como esta T de unión. Nexo subordinante. Actúa como nexo subordinante. ¿Por qué, profesor? Porque está uniendo un elemento principal que representa el tubo rojo con otro elemento secundario que representa el tubo celeste. Entonces actúa como nexo subordinante. Vamos aquí a la pizarra. Fíjate, la preposición. Vamos a definir en sus tres criterios. Primero, según la semántica. ¿Qué es la preposición según la semántica? Dice, no tiene significado por sí misma. Es decir, no tiene significado por sí sola. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que la preposición sin, solita, no tiene significado. Pero va a tener una idea cuando actúa como nexo entre dos palabras o dos términos. Ahí sí tiene una idea nada más, pero solita no tiene significado. Por eso el primer criterio según la semántica dice no tiene significado por sí misma. Seguimos. Según la sintaxis, segundo criterio, dice actúa como nexo subordinante. Profesor, ¿qué es un nexo subordinante? Facilito. Subordinante significa una parte inferior que está dentro de una parte principal. Mira, escucha, atiende, te explico mediante esta oración. La casa de Carlos es grande. ¿Qué cosa es grande? La casa de Carlos. Sujeto. Es grande, predicado. El núcleo del sujeto es casa, núcleo. ¿Por qué, profesor? Porque es la palabra más importante del sujeto. De Carlos es modificador indirecto. ¿Por qué, profesor? Porque el modificador indirecto es un elemento que está unido indirectamente al núcleo por medio de un nexo. En este caso, el nexo es una preposición. Entonces, de Carlos es modificador indirecto y es la parte subordinada. ¿Por qué? Porque está subordinado por el núcleo, que es la parte principal del sujeto. Y además, de Carlos tiene sentido en una estructura mayor, fíjate aquí, mayor, llamado sujeto.
Entonces se cumple cuando se dice actúa como nexo subordinante. Tercer concepto, según la morfología, es invariable. ¿Por qué, profesor, invariable? Porque no tiene accidentes gramaticales de género y número. Profesor, no entiendo. Explique con ejemplos por qué es invariable. Atiende, fíjate acá. Fíjate acá. Si sin es masculino, ¿cómo sería femenino? ¿Sina? No, profesor, así no se dice. Por supuesto que no se dice así. Si vía es una preposición, ¿ya? Una preposición, y es femenino, ¿cómo sería su masculino? ¿Bio? ¿Se puede decir bio? ¿Vía? No, profesor, no se dice así. Entonces es invariable la preposición. Y por último, ¿cómo sería el plural de por? ¿Sería pores? ¿Poras? No, profesor, así no he escuchado. Por supuesto, porque es invariable. Entonces, las preposiciones son invariables porque no tiene accidentes gramaticales de género, tampoco de número. Ahora te voy a explicar las clases de preposiciones. Te cuento. En castellano tenemos 23 clases de preposiciones. 21 se usan y 2 no se usan. Profesor, ¿y cuáles son esas preposiciones que no se usan? Aquí están. Preposiciones que no se usan. El so y el cabe. ¿Por qué, profesor? Estas preposiciones actualmente ya no tienen sentido, o mejor dicho, no se usan, no se entienden. Han pasado a formar, a pasar preposiciones antiguas, preposiciones arcaicas. Solo sirven para recordar, para analizar una oración antigua, para leer los libros de historia o de la literatura, ahí para recordar cómo se usaban en ese tiempo, pero actualmente ya no se usan. Ejemplo, fíjate aquí, fíjate, so significaba bajo. Entonces, un juez puede decir, estás so pena de muerte, estás so pena de muerte. Entonces tú dirás, profesor, pero nadie habla así. ¿Estás so pena de muerte? Estás bajo pena de muerte. Pero resulta que nadie dice estás so pena de muerte. Por eso dejó de usarse. Cabe significa junto a. Entonces te digo, ¿tu mamá cabe tu papá? Profesor, ¿pero qué está hablando usted? ¿Tu mamá cabe tu papá? No, profesor, así no se usa. Justamente porque cabe significa junto a. Entonces estoy diciendo, tu mamá está junto a tu papá. Pero antes, ¿cómo se decía? Tu mamá cabe a tu papá. Tu mamá cabe a tu papá. Entonces, tanto so como cabe ya no se usan. Profesor, ¿y cuáles son las preposiciones que se usan? ¿Tú te recuerdas el año pasado que nos hemos aprendido, te has aprendido las 19 preposiciones, ¿te recuerdas? Y más 2 que agregamos, que era mediante y durante, ¿te recuerdas eso? Eran 21. Entonces, vamos a aprendernos o vamos a recordar esas 21 preposiciones que sí se usan. ¿Y cuáles son ellas? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, versus y vía. Muy bien, te felicito. Te estás aprendiendo, estás recordando. Algunos ya se aprendieron. Entonces, vamos a leer. Aquí están las que se usan. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta,
hacia, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante, versus y vía. Profesor, ¿y por qué usted ha encerrado las 4 últimas preposiciones? ¿Por qué usted ha encerrado esas 4 últimas? Ah, porque son recientes, son actuales. ¿Y quién me dijo eso? Gramatito. Gramatito ayer ha estado investigando, ha estado leyendo ahí los libros, ha estado investigando por internet y entonces me ha dicho que estas 4 últimas son preposiciones recientes, actuales. Y además, Gramatito me ha dicho que en el año 2009, recuerde, 2009, la Real Academia de la Lengua Española ha incorporado a la nueva gramática estas 4 últimas preposiciones, que son durante, mediante, versus y vía. ¿Qué significa versus? Frente a. ¿Qué significa vía? Pasando por. Entonces, fuerte las palmas para Gramatito por esa investigación y por ese dato muy interesante. Ahora, te voy a explicar. Si bien es cierto que las preposiciones no tienen significado por sí solas, las preposiciones no tienen significado por sí solas, pero sí nos dan una idea ¿de qué? De lugar, de dirección, de modo, etc. Entonces vamos a explicar esas preposiciones que nos dan idea de lugar. ¿Cuáles son? En, hasta, por, ante, tras. Ejemplo, profesor, que no entiendo. Muy bien, aquí te explico con ejemplos. Con en. Tú estás en tu casa. En tu casa, lugar. Lugar. Me fui hasta la farmacia. Hasta la farmacia. Hasta la farmacia, lugar. El huracán pasó por aquí y tumbó mi casa. Y derribó mi casa. Ah, por aquí. Estoy ante la iglesia. Estoy ante la iglesia. Lugar. ¿Sí? Me fui tras mi mamá. Imagínate que tú tienes 2 añitos y tu mamá se va. Tienes miedo y vas tras tu mamá, corriendo ahí llorando. Me fui tras mi mamá. Me está indicando lugar porque estás yendo tras, mejor dicho, atrás de tu mamá. Dirección. ¿Cuáles son? A, hacia, para. Con A, mañana iré a tu casa. Mañana iré a tu casa. A tu casa, dirección. ¿Sí? Mi papá se fue hacia la fábrica. Hacia la fábrica. ¿Sí? De modo. ¿Cuáles son? De, a, por. Entonces diré, me fui deprisa. Deprisa. Imagínate, son las 8 de la noche. Estás en la chacra y tu casa está a 1 kilómetro y son las 8 de la noche. Estás a oscuras, no ves nada. ¿Tú vas a caminar despacito o vas a caminar deprisa? Deprisa. Por supuesto, porque tienes miedo. Vas a caminar deprisa para llegar a tu casa rápidamente. Porque te da miedo, te puede atacar un puma, te puede atacar un león, te puede pasar tantas cosas. Entonces tú vas deprisa. Trabajó a medias, es decir, no trabajó al 100%, sino a medias, ¿sí? Trabajó por gusto y no le pagaron, trabajó por gusto y no lo pagaron. Tiempo. De, a, para, por. Entonces yo diré, mi papá vino por la noche, por la noche. Me está indicando tiempo. Mi tío sale a las 3 de la mañana para trabajar. A las 3 de la mañana para trabajar. A las 3 de la mañana. Me está indicando tiempo.
Ahora pasamos a precio. Nos dan idea de precio. ¿Cuáles son esas preposiciones? A, en, por. Entonces diremos, he vendido la casa he vendido la casa en $30,000. Entonces me está indicando en $30,000 precio. Las mascarillas están a 2 soles. A 2 soles cada una. Precio a 2 soles cada una. Asunto de sobre. De sobre. Asunto. Entonces puedo decir, hemos hablado de filosofía. He conversado con mi papá de política. Conversé con mi familia sobre la pandemia. Sobre la pandemia. Sobre el virus. Ahí está. Asunto. Medio. A, en, por, con. Entonces yo puedo decir, mañana iré a España en avión, en barco, en bicicleta. No, muy lejos. No puedo ir en bicicleta, ¿no? Pero sí puedo ir en avión. En avión. Aquí está, en avión, que significa medio de transporte. Si estás lejos y quieres llamar a tu papá, ¿qué utilizas? El celular, el teléfono. Entonces, hablaste por teléfono. Por teléfono. Entonces, medio de comunicación. Privación, sin. Imagínate, son las 10 de la noche. Estás en el centro de Lima y te das cuenta que no tienes ni un sol en el bolsillo. No tienes ni un sol en el bolsillo. Entonces, ¿qué dices? Me quedé sin dinero. Me quedé sin dinero. Privación, que no tienes dinero. Origen de. Te pregunto, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu papá? Profesor, mi papá es de Ica. De Ica. Origen. Profesor, mi papá es de España. De España. Origen. Profesor, estoy comiendo una naranja. Naranja de Guaral. Naranja de Guaral. Origen. ¿Correcto? Muy bien, te felicito. Estás aprendiendo las preposiciones. Ahora vamos con la práctica. Tenemos aquí 9 oraciones que tenemos que completar con las preposiciones correctas. Iniciamos con la primera. Dice, nos vemos en la tarde o por la tarde. ¿Qué dices tú? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por la tarde, profesor. Muy bien. Es por la tarde. No se dice en la tarde, sino por la tarde. Por la tarde. Muy bien. Se dice por la tarde. Seguimos. ¿Viajé a México o en México? Profesor, se dice a México, por supuesto. Viajé a México, me está indicando dirección. 3. ¿Lo vendí en 30 soles o por 30 soles? ¿Qué dices? Por 30 soles, profesor. Bien, te felicito, por 30 soles. 4. ¿Habló en teléfono o por teléfono? ¿Qué dices tú? ¿En teléfono o por teléfono? Profesor, se dice por teléfono. Bien, vamos a escribir por teléfono. Me está indicando medio de comunicación. ¿Jarabe para la tos o jarabe contra la tos? ¿Qué dices tú? Profesor, se dice jarabe contra la tos. Bien, porque nadie toma jarabe para que aumente la tos, sino todos tomamos jarabe para que elimine la infección contra la tos. Entonces la preposición correcta es contra la tos. Se quedó sin dinero. Bien, se quedó sin
dinero. Ahí está. Se quedó sin dinero. 7. Nos comunicamos, puntos suspensivos, mensaje de texto. Nos comunicamos mediante mensaje de texto. Mediante mensaje de texto. 8. Barcelona jugará con Real Madrid o versus Real Madrid. ¿Qué dices? Versus, profesor. Por supuesto, es lo correcto. Versus Real Madrid. 9. Fuimos a Roma. Fuimos a Roma en Madrid, por Madrid o vía Madrid. Vía Madrid, profesor. Ahí está la preposición vía. Fuimos a Roma vía Madrid. ¿Por qué? Porque vía significa pasando por Madrid. Pasando por Madrid. Fuimos a Roma vía Madrid. Ahora vamos a terminar la clase haciendo nuestro libro. Vamos a sacar nuestro libro para resolver los ejercicios. Estamos en la página 129, la preposición. Tenemos ahí una lectura. Vas a leer esa lectura hasta 2 veces y vas a subrayar todas las preposiciones que encuentres. Primera pregunta, práctica dirigida. Completa con preposiciones. 1. Voy a casa o voy hacia casa. Voy hacia casa. Bien. 2. Soy de Chile. 3. Desde aquí se ve todo muy bien. 4. El gato se esconde bajo la mesa. Bien. 5. Viajé en ómnibus. Viajé en ómnibus. 6. Bebida con gas. También puede ser sin gas. 2. Subraya las preposiciones. Subraya las preposiciones. En el 1, la preposición es para y con. Bien. En 2, desde y de. En 3, según. La última pregunta de la práctica. 3. Encierra en un círculo las preposiciones. En el 1, ¿cuál es la preposición? A. Muy bien, la preposición A. En 2, la directora del plantel entregó las medallas de plata. ¿Cuál es la preposición? De, profesor. Correcto, felicidades. En 3, Silvia encargó un vestido para su hermana. ¿Cuál es la preposición? Para, profesor. Felicidades. El último, 4, Luis lustró los zapatos a sus clientes. ¿Cuál es la preposición? A, profesor. Correcto, felicidades. Las preguntas del 4 hasta el 10 los vamos a resolver por el Zoom. Y la tarea, no te olvides, está en la página 131. Demuestro lo aprendido. Cuídense, nos vemos, hasta la próxima.